y de las mascotas pasamos a la seguridad, porque este es otro factor que preocupa a los habitantes de unidades residenciales en el país. ¿Quién responde ante un robo? ¿Son suficientemente seguros los sistemas de seguridad que se implementan en estas propiedades? Pues veamos entonces qué casos encontró Juan Andrés. Cuéntenos qué dice la gente. Daniela, Juanita, televidentes, muy buenas tardes. Pues definitivamente el tema de la seguridad es el factor más preponderante para los habitantes de unidades residenciales. Desde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada nos indican que las mayores quejas precisamente corresponden a hurtos y a la ilegalidad de algunas de estas compañías. Desde allí señalan que se deben tener en cuenta 4 aspectos principalmente. El primero es que tengan licencia vigente ante esta superintendencia. En segundo lugar, también señalan que los contratos entre las partes deben quedar completamente claros, los alcances de cada una de las partes. En tercer lugar, que se debe verificar la idoneidad de los operarios que allí funcionan para estas compañías. Y en cuarto lugar, que deben existir unas pólizas que sugiere la ley. Los detalles en el siguiente informe. ¿Qué tan seguro se siente en su conjunto residencial? La gente cuando se presta para la maldad, pues se las ingenia. Ha habido uno que otro desliz. Todavía hay fallas porque, por ejemplo, se entra y se sale por un parqueadero donde no hay control y eso, pero se me hace que es bueno. Muy bien, acá es un barrio que se caracteriza por la buena seguridad y buen ambiente. Para los expertos, se deben tener en cuenta varios aspectos a la hora de seleccionar una empresa de vigilancia. Y que tenga unos estándares mínimos de calidad, procesos de selección de personal, que cumpla con unos dispositivos operativos, unos sistemas de supervisión, de control al personal, un sistema de protocolos, de consignas, de cumplimiento misional. Además de los vigilantes, la utilización de equipos tecnológicos es clave. Cámaras de alta resolución, sistemas de control biométrico de ingreso, igualmente sistemas de control vehicular, sistemas de controles de ronda. He visto muchos que los enredan, vienen y les dice que vienen a entrar a visitar a alguien o no sé qué y logran entrar, y entonces ahí es cuando se hace el robo, empiezan a golpear en las puertas y la gente abre confiadamente. La policía trabaja de forma articulada para mitigar la inseguridad en conjuntos residenciales. Hemos hecho algunas coordinaciones con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con el fin de establecer cuáles son esas empresas más recurrentes en el tema de hurtos a residencias dentro de estos conjuntos residenciales y empezar a hacer como un récord con el fin de brindar asesoría. Las autoridades insisten en la importancia de implementar frentes de seguridad ciudadana, siempre con el acompañamiento de la Policía Nacional. Pues pese a que la normatividad sobre propiedad horizontal ya cumple con 18 años, muchas personas desconocen que cuando compran una propiedad o un apartamento específicamente, tienen también unas limitantes, particularmente con el tema de la transformación, de la modificación de fachadas. El periodista Juan Carlos Pardo les preparó el siguiente informe. Muchas personas que compran un apartamento o una casa dentro de un conjunto residencial desconocen que automáticamente empiezan a cumplir una severa normatividad que les impide hacer cambios o modificaciones en terrazas, parqueaderos, ventanales y prácticamente todo lo que dañe la estética o la estructura del edificio. Las solicitudes en general que hacen las personas son alteraciones de fachada muchas veces, que estas no se pueden realizar pues porque por manual de reglamento de propiedad horizontal no se puede hacer ninguna alteración de fachada. Si bien es cierto, buena parte del cumplimiento de las normas de propiedad horizontal son responsabilidad de las administraciones de los conjuntos residenciales, también hay casos como el de los cambios de fachadas en los que las curadurías urbanas son las llamadas a definir. Las fachadas se determinan como bienes comunes esenciales y en ese escenario cualquier intervención requiere el acta de la asamblea como el órgano de máxima decisión dentro de una copropiedad. ¿Y qué pasa cuando algún residente quiere instalar puertas de seguridad o vidrios polarizados para su seguridad? ¿Prima más el derecho de la persona que vive el riesgo de la inseguridad o el de la homogeneidad del conjunto? De todos modos, pues están las instancias judiciales y estarían ya condiciones diferentes donde se invoquen derechos de seguridad que ya lo determinaría un juez y ya no sería directamente a través de la copropiedad. Pero la estética es otro tema que es de obligatorio cumplimiento. Colgar ropa en los balcones o en las ventanas o convertir una terraza o balcón en depósito tampoco se puede. Es como vergonzoso, debería de darles como pena, como se afea el ambiente, la fachada de los edificios.
La norma de propiedad horizontal es clara. No, eso no se puede hacer. En propiedad horizontal, lo que les digo, se debe mantener la unanimidad del conjunto, la uniformidad. La normatividad vigente está contemplada en la Ley 675 de 2001, pero hay otras leyes sobre el tema que datan de 1948. Pues es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones cuando se trata de modificar la fachada y si usted vive en algún conjunto residencial. Asimismo, en temas de seguridad, conciliar con la Policía Nacional para implementar estos frentes de seguridad. Por ahora es toda la información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés, por ese reporte. Y ahora otro tema clave. ¿Qué pasa con la información contable en los conjuntos residenciales? Encontramos casos de residentes que no entienden el porqué de algunos cobros, pero tampoco asisten a las asambleas donde se toman estas decisiones. Hacemos contacto con Viviana Villate, usted habló con ellos y ¿qué más encontró, Viviana? Muy buenas tardes, Juanita. Pues efectivamente nosotros estuvimos hablando con varios copropietarios de conjuntos residenciales y apartamentos y el panorama es generalizado. Se encuentran inconformes con sus administradores que son escogidos en estas asambleas a las que por supuesto nos dijeron que no asisten. Pues veamos los detalles en el siguiente informe. Constantes son las inconformidades de los ciudadanos que viven en propiedad horizontal, sobre todo cuando del bolsillo de los copropietarios se trata. La inversión que hacemos de la administración no vemos que realmente se vea reflejada en el mantenimiento como tal del conjunto y se ve excesivos gastos. La inversión relacionada a lo que se hace a veces no está como clara, ¿no? Entonces es un tema que siempre a los copropietarios le molesta mucho. Para Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de los Andes, parte del problema radica en el desconocimiento de los ciudadanos de los deberes que adquieren al vivir en conjuntos cerrados. Pues hay una primera observación que uno podría hacer y es cómo se educan, cómo se forman, cómo se capacitan estos habitantes antes de ir a vivir a un conjunto cerrado o a un edificio de propiedad horizontal. Y luego, cómo hay un mínimo de conocimiento de lo que implica pagar servicios, administrar áreas comunes, administrar servicios comunes. Las decisiones administrativas y contables por lo general las toma el consejo elegido por los propietarios y se exponen durante las asambleas, reuniones a las que muchos no asisten. ¿Usted iba a las asambleas? No. ¿Por qué? Porque no me queda tiempo. ¿No considera que es importante? Sí, pues sí, pero mire, aquí tengo más de media hora esperando un bus y mire. No estaba muy enterada, pero en la última vez creo que habían problemas y cambiaron al administrador. ¿Por qué no estabas muy enterada? Que no asistía a las reuniones. La asamblea es la comunidad y la comunidad es la que toma esas decisiones. Si empiezan a haber problemas es porque esa comunidad empieza a fragmentarse, empieza a desconocerse y ahí es donde alguien aprovecha, se mete, toma ciertas atribuciones que no le corresponden. Y ahí es donde empiezan a aparecer todos los hechos de corrupción. ¿Y qué tan clara es la información contable para los propietarios? Vemos que en los condominios y edificios los problemas de comunicación que existen entre residentes y entre administración pues son bastante grandes. Entonces esto no permite que efectivamente pues haya claridad en la información y que muchas veces nosotros como residentes o como propietarios pues tengamos dudas referente al uso y al manejo de los recursos que tiene un conjunto residencial. Para los expertos, entender y asumir los derechos y deberes a la hora de vivir en una propiedad horizontal son la clave para evitar los líos relacionados con la administración. Y es que más del 60% de la población en el país vive en propiedad horizontal y la conclusión a la que llegan los expertos es que una buena calidad de vida depende no solo de las buenas administraciones, sino de la convivencia entre propietarios. Pues es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana Villate, muchas gracias. Y para tener el contexto y la importancia de la buena convivencia entre vecinos, veamos las cifras de propiedad horizontal en Bogotá. Escuchen este dato. En la ciudad hay 5 millones de personas viviendo en apartamentos o conjuntos residenciales. Es decir, más del 70% de los habitantes de la capital viven en propiedad horizontal. El estrato 3 es donde más crece este tipo de vivienda. El ruido entre vecinos es la conducta más sancionada por las autoridades. Si miramos el top 5 de las quejas por vecinos ruidosos, encontramos que en el ranking lo encabeza Engativá con 317 quejas, le sigue Bosa con 193, Usaquén 176 quejas, Kennedy tiene 159 y Chapinero 126, según los datos suministrados por la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Así es, pero también hay que destacar que las localidades donde menos quejas se presentan por vecinos ruidosos en su orden son las siguientes: Mártires con 23, Tunjuelito con 26 y Santa Fe con 29 quejas. En total, entre 2017 y lo que va de 2019, se han recibido 1.838 quejas por ruido en 19 de las 20 localidades de Bogotá. Hay que aclarar que en Sumapaz está la única localidad donde no hay propiedad horizontal y por lo tanto pues no hay quejas por ruido. Las cifras oficiales indican que en términos generales los bogotanos que viven en edificios o conjuntos cerrados se portan bien. Sin embargo, hay muchos que no denuncian a los vecinos ruidosos.